Buenos días, estimados estudiantes. La clase de hoy es la tercera de un conjunto de 4 clases dirigidas a estudiar la farmacología del sistema nervioso autónomo. En esta clase en particular hablaremos sobre compuestos, fármacos con actividad adrenérgica. O sea, estamos hablando de fármacos que, una vez administrados, tienen la capacidad de inducir en el organismo las mismas acciones que ejerce el sistema nervioso simpático. En la clase de hoy hablaremos específicamente de la transmisión adrenérgica. Más bien, repasaremos la transmisión adrenérgica considerando que ya la estudiamos de una manera bien superficial en clases anteriores. Allí veremos etapas de la neurotransmisión adrenérgica, receptores presinápticos, receptores postsinápticos. Hablaremos de los agonistas adrenérgicos, el modo de acción de los compuestos adrenérgicos y veremos allí los agonistas alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Al final de la clase también hablaremos de forma breve sobre la transmisión dopaminérgica y veremos algunos agonistas dopaminérgicos y la acción que estos pueden ejercer sobre el organismo dependiendo de la dosis con la cual se administra. Repasemos brevemente entonces la terminación adrenérgica. Recuerde que cuando hablamos de sistema nervioso simpático a nivel efector, estamos hablando de una neurotransmisión donde el neurotransmisor per se es una catecolamina, ya sea adrenalina, noradrenalina o dopamina. Este evento de transmisión consta de varias etapas, de 4 etapas fundamentalmente. Inicialmente ocurre la síntesis del neurotransmisor. Recuerden que adrenalina, noradrenalina y dopamina, los tres son catecolaminas. Los tres son sintetizados a partir de la tirosina y este es precisamente el primer paso de la transmisión adrenérgica. Posteriormente, este neurotransmisor es almacenado en vesículas o en gránulos, lo que se conoce como vesículas sinápticas. Esta es la segunda etapa de la neurotransmisión adrenérgica. Posteriormente, ya cuando arriba el potencial de acción, estas vesículas se fusionan con la membrana y son liberadas, o sea, se liberan los neurotransmisores que están contenidos en esta vesícula y estos neurotransmisores de esta manera arriban al espacio sináptico. Es la etapa número 3, denominada liberación del neurotransmisor. Una vez en el espacio sináptico, estos neurotransmisores interactúan con sus receptores y esta interacción puede llevarse a cabo ya sea con los receptores que están en la membrana postsináptica, o sea, en la célula a la cual se desea transmitir la señal, pero en el caso particular de la transmisión adrenérgica también existen receptores en la membrana presináptica. Ahora, una vez que los neurotransmisores interactúan con su receptor, estos deben ser rápidamente eliminados del espacio sináptico. Esta eliminación ocurre en un 80% mediante recaptación del neurotransmisor. O sea, en la membrana presináptica existen transportadores que captan el neurotransmisor, lo introducen nuevamente en aquella célula, en aquel axón que acaba de liberarlo, y el neurotransmisor es nuevamente almacenado en vesículas y reciclado. El 20% del neurotransmisor que queda en el espacio sináptico es eliminado mediante inactivación enzimática por acción de la enzima catecol o metiltransferasa. El neurotransmisor que fue captado, que fue recaptado para ser reciclado, también puede ser destruido en el citoplasma mediante acción de la enzima monoaminoxidasa, una enzima que se encuentra en la pared de las mitocondrias y cuya función fundamental es eliminar aquellos neurotransmisores que no son almacenados rápidamente en los gránulos o en las vesículas. El proceso de recaptación que les mencionaba anteriormente, o sea, este proceso a través del cual se elimina el 80% del neurotransmisor del espacio sináptico, puede ser inhibido por acción de la cocaína. Este es el modo a través del cual funciona, actúa la cocaína y provoca los estímulos que
todos conocen que provoca a nivel de sistema nervioso central. Recuerden, les mencionaba que en la terminación adrenérgica existen receptores que están ubicados en la membrana presináptica y receptores que se encuentran ubicados en la membrana postsináptica. En la membrana postsináptica están los 4 receptores que ustedes ya conocen: alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. De ellos hablaremos un poco más adelante. Ahora quiero concentrarme en los receptores que se encuentran en la membrana presináptica, o sea, en los receptores que se encuentran en la misma membrana de la célula que libera el neurotransmisor. Allí se encuentran localizados receptores alfa 2 y beta 2. Estos receptores, cuando se encuentran posicionados en la membrana presináptica, se les conoce como receptores presinápticos y ejercen una función fundamentalmente de tipo reguladora. Por ejemplo, cuando la noradrenalina o la adrenalina interactúa con los receptores alfa 2, este receptor envía al interior de la célula una señal inhibitoria para que deje de liberarse neurotransmisor. Por tanto, la estimulación del receptor alfa 2 presináptico conduce a una inhibición de la liberación del neurotransmisor. Por su parte, cuando el neurotransmisor, el que se acaba de liberar hacia el espacio sináptico, interactúa con un receptor beta 2, pero un beta 2 presináptico, este receptor beta 2 presináptico envía una señal estimulatoria hacia el interior de la célula para que se libere más neurotransmisor. Más adelante veremos que estos receptores presinápticos tienen una importante aplicación farmacológica, particularmente el receptor alfa 2. La estimulación del receptor alfa 2 se utiliza para reducir la acción del sistema nervioso simpático, o sea, para inducir acciones de tipo simpático-líticas. En cuanto a los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 que se encuentran en la membrana postsináptica, la clasificación de estos receptores es un tanto arbitraria, data del año 1948. Se demostró en este momento que existían receptores del sistema simpático que interactuaban o que eran estimulados de una manera más potente por las catecolaminas adrenalina y noradrenalina, y en menor medida eran estimulados por una nueva catecolamina recientemente obtenida mediante síntesis química denominada isoproterenol o isoprenalina. En aquel momento, en el año 1948, a estos receptores que eran estimulados fundamentalmente por adrenalina y noradrenalina se les denominó receptores alfa. Después, más adelante, se subdividieron en alfa 1, alfa 2 y a su vez los receptores alfa 1 se subdividieron en alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D, mientras que los receptores alfa 2 se subdividieron en receptores alfa 2A, alfa 2B y alfa 2C. Existía un conjunto de receptores que se estimulaba fundamentalmente con esta nueva droga sintética, con el isoproterenol, y a estos receptores se les denominó receptores beta, que más adelante se subdividieron en receptores beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Qué quiero que tengan en mente o que se lleven de esta idea? Los receptores alfa, tanto el alfa 1 como los alfa 2, son estimulados fundamentalmente por adrenalina y noradrenalina y en menor medida por isoproterenol o isoprenalina, como también se le conoce, mientras que los receptores beta se estimulan fundamentalmente con isoproterenol y en menor medida con las catecolaminas fisiológicas normales adrenalina y noradrenalina. Recuerden, estamos hablando acá ahora de receptores que se encuentran ubicados en la membrana postsináptica. Recuerden también que estos mismos receptores, particularmente los alfa 2 y los beta 2,
pueden estar posicionados en la membrana presináptica y allí ejercen acciones más bien de tipo regulatoria. Importante que tengan en cuenta cuáles son las acciones que se pueden lograr mediante la estimulación de estos receptores. Los receptores alfa 1, estos actúan sobre el músculo radial del iris y allí provocan midriasis, o sea, aumento del tamaño de la pupila. Actúan sobre los vasos sanguíneos y provocan vasoconstricción. De hecho, la estimulación de los receptores alfa 1 conduce generalmente a un aumento de la presión arterial precisamente por aumento de la vasoconstricción. Actúan sobre las glándulas bronquiales, disminuyendo la secreción. Sobre los esfínteres del estómago y del intestino, provoca contracción. En el uréter aumenta el tono y la motilidad. En el caso del útero, provoca contracción durante el embarazo. En los órganos sexuales masculinos, los receptores alfa 1 son responsables de la eyaculación. En el hígado son responsables de la glucogenólisis y también de la gluconeogénesis. Los receptores alfa 2, recuerden que sus funciones dependen de la posición en la que se encuentran ubicados. Cuando están en la membrana postsináptica, estos receptores alfa 2 que se encuentran, por ejemplo, en el páncreas, disminuyen la secreción de insulina. En los vasos sanguíneos también provocan vasoconstricción de las arterias coronarias y de las venas. Sin embargo, la mayor relevancia de los receptores alfa 2 desde el punto de vista farmacológico depende de la ubicación en la membrana presináptica. Allí, en la membrana presináptica, los receptores alfa 2, la activación de los receptores alfa 2 inhibe la liberación de noradrenalina y de adrenalina a nivel del sistema nervioso central, provoca efectos analgésicos, sedantes y anticonvulsionantes, provoca también vasodilatación de las arterias, esto es lo que se conoce como un efecto simpaticolítico. Los receptores alfa 1, por excelencia, son los receptores del corazón, son los receptores cuya estimulación aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad, aumenta la velocidad de conducción en el corazón. En las células yuctaglomerulares aumenta la liberación de renina y en el tejido adiposo aumenta la lipólisis. Por su parte, los receptores beta 2 participan en la relajación de los bronquios, también promueven la relajación del músculo liso del estómago y del intestino, promueven vasodilatación en algunos vasos sanguíneos, específicamente en las arterias coronarias, en la arteria hepática y en los vasos que irrigan a la musculatura esquelética. En el caso del útero, los receptores beta 2 también provocan relajación y a nivel de hígado promueven la glucogenólisis. Los compuestos adrenérgicos o los fármacos que tienen acciones adrenérgicas son aquellos capaces de estimular los nervios del sistema nervioso simpático. Estamos hablando de los nervios a nivel postganglionar. Estos fármacos ejercen, por tanto, una acción que se denomina simpático-mimética. Los fármacos con acciones adrenérgicas pueden actuar de diferentes maneras y en base a la forma a través de la cual actúan se suelen subdividir en fármacos de acción directa, de acción indirecta o de acción mixta. Aquellos fármacos de acción directa son los que pueden actuar directamente sobre los receptores alfa o beta, activando su función efectora. Los fármacos que poseen, o compuestos, no necesariamente tienen que ser fármacos, que tienen acción indirecta, no interactúan directamente con los receptores alfa o beta. Ellos modulan positivamente diferentes etapas de la neurotransmisión adrenérgica y obviamente los fármacos que ejercen una acción mixta pueden actuar directamente sobre los receptores alfa o beta e influir de forma indirecta potenciando la transmisión adrenérgica. A su vez,
Los fármacos que ejercen una acción directa pueden ser selectivos cuando interactúan con solo un receptor o no selectivos cuando interactúan con más de un receptor. Los compuestos adrenérgicos de acción indirecta pueden actuar como agentes liberadores, o sea, pueden actuar potenciando la liberación del neurotransmisor, pueden funcionar inhibiendo la recaptación. Recuerden que les mencionaba que el 80% del neurotransmisor en la terminación adrenérgica es eliminado mediante el proceso de recaptación. Por tanto, si bloqueamos este proceso, si bloqueamos la recaptación, durante un mayor periodo de tiempo este neurotransmisor permanecerá en el espacio sináptico, estimulando así a los receptores postsinápticos. Aquellos fármacos de acción indirecta también pueden actuar inhibiendo la degradación del neurotransmisor, ya sea inhibiendo a la enzima monoamino oxidasa, la MAO, o inhibiendo a la enzima catecol o metiltransferasa que se encuentra en el espacio sináptico. Esta tabla les muestra un poco resumido aquello que les acabo de decir, o sea, los agonistas adrenérgicos se dividen en agonistas de acción directa, de acción indirecta, de acción mixta. A su vez, aquellos agonistas de acción directa pueden ser selectivos o no selectivos. Aquí les ponía algunos ejemplos. La clonidina o la fenilefrina son ejemplos de agonistas de acción directa. También el salbutamol, muchos de ustedes están relacionados o conocen el salbutamol como un agonista beta 2 para tratamiento de personas que tienen asma. Existen compuestos no selectivos, uno de ellos, les mencionaba hace unos minutos, es el isoproterenol, que estimula a los receptores beta 1 y también a los receptores beta 2. Existen compuestos de acción mixta, como la efedrina, que estimula a todos los receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y a su vez promueve o activa o potencia la liberación del neurotransmisor. Existen compuestos de acción indirecta y entre los agentes liberadores se encuentran, por ejemplo, las anfetaminas. Entre los agentes inhibidores de la recaptación se encuentra la cocaína y existen compuestos inhibidores de la enzima MAO o de la enzima CON como la pargilina. Hablemos ahora de compuestos adrenérgicos agonistas alfa 1, o sea, específicamente de aquellos compuestos que tienen la capacidad de interactuar con el receptor alfa 1 y estimular las acciones fisiológicas que este receptor estimula. Estos compuestos, como son específicos, carecen de actividad sobre los receptores beta y en consecuencia carecen de efectos sobre el corazón. Recuerden que el sistema nervioso simpático ejerce sus acciones sobre el corazón a través de los receptores beta 1. Los fármacos agonistas alfa 1 son fármacos capaces de aumentar la presión arterial, aumentan tanto la presión sistólica como la presión diastólica y esto lo logran específicamente mediante la estimulación del efecto vasoconstrictor que normalmente tiene la estimulación de alfa 1. Acá les ponía algunos ejemplos de fármacos agonistas alfa 1. Sus usos clínicos se suelen usar fundamentalmente o en muchas ocasiones en determinados estados hipotensivos, o sea, la metoxamina, por ejemplo, se utiliza para mantener o para restaurar la presión arterial durante la anestesia raquídea. También se pueden usar como descongestionantes nasales, como es el caso de la fenilefrina. En oftalmología se suelen usar como midriáticos. Recuerden, muchos de ustedes cuando fueron niños era necesario hacerle un estudio de fondo de ojo, medir si tenían miopía o no, y en ese momento se les adicionaba unas gotas en los ojos. En muchas ocasiones se suelen usar precisamente compuestos agonistas alfa 1. En odontología se usan asociados a anestésicos locales para retardar el paso a la sangre y prolongar
el efecto de estos anestésicos locales. Esta aplicación es de particular importancia, quiero que la tengan en mente. Cuando administramos un anestésico local, fundamentalmente en aplicaciones odontológicas, queremos que este anestésico local haga su efecto localmente, o sea, en la zona donde se está administrando. Y en estos casos, para lograr esto, la formulación que contiene al analgésico también contiene a un agonista alfa 1. Este agonista alfa 1 promueve una vasoconstricción en la zona donde ocurre la inyección. De esta manera, los vasos en esta región se contraen e impiden que el anestésico local pase al torrente sanguíneo y eventualmente pueda llegar al sistema nervioso central, provocando algún tipo de toxicidad. Generalmente los anestésicos locales, tengan esto en mente, están asociados a agonistas alfa 1 y el único propósito que persigue esta asociación es lograr reducir la cantidad de anestésico local que va al torrente sanguíneo. La anafasolina, como agonista alfa 1, también se suele usar como descongestionante nasal. Estos son de los principales usos clínicos en los que se suelen usar los agonistas alfa 1. Los agonistas alfa 2. Recuerden que en el caso de alfa 2 yo les enfatizaba unos minutos atrás que la importancia fundamental del receptor alfa 2 desde el punto de vista farmacológico es cuando este receptor alfa 2 se encuentra ubicado en la membrana presináptica. ¿Esto por qué? Porque la estimulación de los receptores alfa 2 presinápticos conduce a una reducción en los niveles o en la cantidad de neurotransmisor que se libera. Allí, acá les menciono algunos ejemplos de agonistas alfa 2, clonidina, guanfacina, silacina. Las aplicaciones clínicas de estos compuestos agonistas alfa 2 generalmente son usados como antihipertensivos. Noten la diferencia. Los agonistas alfa 1 en la lámina anterior se usaban para incrementar la presión arterial. Los agonistas alfa 2 se usan acá para reducir la presión arterial. ¿Esto por qué? Porque si estimulamos alfa 2 presináptico, se reduce la liberación endógena de adrenalina y de noradrenalina, por tanto no se puede estimular alfa 1 que tiene un efecto vasoconstrictor. Por esta razón, agonistas alfa 2 suelen usarse como antihipertensivos. También se suelen usar como sedativos en el tratamiento de síntomas por la abstinencia de bebidas alcohólicas y de opiáceos. O sea, cuando una persona padece de abstinencia, como una persona alcohólica que deja de ingerir bebidas alcohólicas, el cerebro responde liberando grandes cantidades de catecolamina. Estas personas suelen tener piloerección, sudoraciones, temblores, y esto se debe a la gran cantidad de catecolaminas que se liberan a nivel del sistema nervioso central. En estos casos, cuando se administra un agonista alfa 2, recuerden que la estimulación alfa 2 presináptica conduce precisamente a una reducción en los niveles de catecolaminas y por esta razón estos compuestos suelen usarse en pacientes con síndrome de abstinencia. Los efectos sedativos de los agonistas alfa 2 en ocasiones son muy marcados. Esta, por ejemplo, es una de las razones por las cuales la silacina suele usarse actualmente como un anestésico general en animales. O sea, es muy común anestesiar animales con silacina y se logra que el animal simplemente se duerma completamente. Esto gracias a los efectos sedantes que tienen estos agonistas alfa 2. En el tratamiento de glaucoma, para reducir la presión intraocular, los agonistas alfa 2 también se suelen usar de manera bien efectiva. Los adrenérgicos agonistas beta 1. Recuerden, les mencionaba que el receptor beta 1 por excelencia es el receptor del cual se vale el sistema nervioso simpático para actuar sobre el corazón, incrementando
tanto la frecuencia cardíaca como la fuerza de contracción. De esta manera, cuando estimulamos al receptor beta 1, estamos estimulando al corazón, estamos incrementando tanto la frecuencia cardíaca como la fuerza de contracción. Estos compuestos suelen usarse en tratamientos de shock cardiogénico, en insuficiencia cardíaca aguda y en bradiarritmias, o sea, cuando el corazón de manera rítmica late con una menor frecuencia cardíaca. Acá le pongo dos ejemplos. Uno de ellos es específico, la dobutamina, y el otro ya no es tan selectivo, es el isoproterenol, que interactúa con los receptores beta 1, pero también interactúa con los receptores beta 2. Los usos clínicos de la dobutamina, esta suele administrarse mediante infusión endovenosa y está indicada para el tratamiento por un corto periodo de tiempo en la descompensación cardíaca, producto de una cirugía cardíaca, o en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o con infarto agudo del miocardio. Acá les ponía también que la dobutamina en algunas clínicas hace muy poco tiempo se suele usar como prueba en pruebas de esfuerzo. No sé si han escuchado que es una prueba de esfuerzo, básicamente para conocer si existe algún tipo de isquemia en las arterias coronarias. A una persona se le hace correr sobre una estera y el esfuerzo se va incrementando en la medida que transcurre el tiempo. Cuando los músculos demandan más oxígeno, más sangre, el corazón tiene que latir con más fuerza. La persona, es posible registrar en esta persona cuando hay problemas cardíacos, porque comienzan procesos de arritmia que pueden conducir efectivamente a un infarto. Sin embargo, existen personas que por alguna razón no pueden someterse a este test de esfuerzo, no pueden subirse, digamos, a una estera y correr. En estas personas se hace el test de esfuerzo pero de una manera diferente. Se acuesta la persona en una cama, se le administra dobutamina por vía endovenosa y la dobutamina actúa sobre los receptores beta 1 y, en dependencia de la dosis, obliga al corazón a latir con más fuerza y a latir con una mayor frecuencia, y de esta manera, sin necesidad de que la persona haga el test de esfuerzo estándar, es posible conocer si existe algún tipo de isquemia en las arterias coronarias que irrigan al corazón. Los adrenérgicos agonistas beta 2, recuerden que beta 2 es un receptor cuya función o una de sus funciones fisiológicas fundamentales es producir dilatación o relajación del músculo liso. Por tanto, los agonistas alfa 2 efectivamente producen una relajación del músculo liso. Son usados fundamentalmente en el tratamiento del asma y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, y vamos a ver más en clases más adelante estas aplicaciones con más detalle. Allí, para todos es conocido el uso del salbutamol, o sea, estimula los receptores beta 2 y de esta manera se relaja la musculatura lisa que rodea los bronquios y ocurre este proceso de broncodilatación que le permite a las personas con asma poder respirar de una manera más eficiente. Los usos clínicos, en esta tabla les quiero resumir casi todo lo que les he dicho a lo largo de la clase. Los usos clínicos de los compuestos con actividad adrenérgica. Aquellos que interactúan o aquellos fármacos que interactúan con los receptores alfa 1 y lo activan son usados como descongestionantes y en ciertos exámenes de ojo para provocar midriasis. Los compuestos que estimulan a alfa 2 son usados como antihipertensivos y como sedantes. Los compuestos que estimulan a beta 1, recuerden, beta 1 es el receptor que se encuentra en el corazón, pues son usados para el tratamiento de shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda y también para el tratamiento de bradiarritmias. Y los compuestos adrenérgicos que estimulan a beta 2 son empleados para el tratamiento de asma, para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto fundamentalmente porque producen relajación del músculo liso. Hasta este momento les he hablado de las terminaciones adrenérgicas
y les he mencionado que los neurotransmisores que funcionan allí son catecolaminas y siempre les menciono adrenalina, noradrenalina y dopamina. Sin embargo, hasta este minuto no les he hablado nunca de una terminación donde el neurotransmisor sea específicamente dopamina. Hablemos entonces un poco de la terminación dopaminérgica. O sea, estamos hablando de una terminación donde el neurotransmisor es una catecolamina, pero en este caso en particular, esta catecolamina es la dopamina. Les mencionaba en clases anteriores que la dopamina también se sintetiza a partir de la tirosina. Es un paso intermediario, de hecho, entre la síntesis entre la tirosina y la adrenalina en el proceso de síntesis. O sea, a partir de la tirosina se sintetiza la dopa, posteriormente la dopamina, posteriormente la adrenalina y finalmente la noradrenalina. No he hecho mucho hincapié hasta este minuto en las terminaciones dopaminérgicas porque estas actúan fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central y estas clases han estado básicamente enfocadas a la farmacología del sistema nervioso autónomo. Pero quería dedicarle unos minutos para hablar de las terminaciones dopaminérgicas y de los efectos farmacológicos que pueden tener algunos compuestos cuando actúan precisamente sobre los receptores de dopamina o sobre las terminaciones dopaminérgicas en cualquiera de las etapas de la neurotransmisión dopaminérgica. La dopamina también posee receptores que pueden estar ubicados en la membrana postsináptica o en la membrana presináptica. Se conocen hasta este minuto 5 receptores de dopamina, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. De ellos, los más estudiados son los receptores de 1 y de 2. Los receptores de dopamina, les mencionaba, pueden estar ubicados tanto en la membrana postsináptica como en la membrana presináptica. Se ubican las terminaciones o la neurotransmisión dopaminérgica, como ya les mencionaba, funciona fundamentalmente a nivel de sistema nervioso central. Les mencionaba que estos receptores pueden estar ubicados en ambas membranas y tienen una particularidad. Los receptores pueden estar ubicados de manera exclusiva en algunas regiones o del cerebro o ser abundantes en algunas regiones del cerebro. Por ejemplo, los receptores de 1 se encuentran de manera exclusiva en los paratiroides y los receptores de 2 se encuentran ubicados de manera exclusiva en la hipófisis anterior. Esto es interesante porque la acción farmacológica sobre estos receptores puede modular efectos terapéuticos de gran relevancia. Por ejemplo, en la hipófisis se suele sintetizar, tanto en hombres como en mujeres, la prolactina. Y la síntesis, la producción, la secreción de esta prolactina sería constitutiva, sería permanente, si no estuviese controlada por los receptores D2 de la dopamina. Cuando la dopamina interactúa con los receptores D2 en la hipófisis anterior, esta activación de los receptores D2 conduce a un bloqueo de la síntesis y de la secreción de prolactina. Esta es la razón por la cual personas que padecen, tanto hombres como mujeres, que padecen, por ejemplo, de tumores hipofisiarios, que secretan grandes cantidades de prolactina, son tratados generalmente con agonistas dopaminérgicos, agonistas que son capaces de interactuar con los receptores D2 y activando los receptores D2, entonces se bloquea la liberación de prolactina y con esto obviamente se tratan las patologías concominantes que incluyen, por ejemplo, infertilidad, galactorrea, crecimiento de las mamas, tanto en las mujeres como en los hombres.
Sin embargo, la estimulación dopaminérgica es compleja. Cuando se estimulan a los receptores dopaminérgicos mediante la acción de un fármaco, es muy importante tener en consideración la dosis. Por ejemplo, si le administramos a una persona dopamina en un rango de dosis del orden de los 0,5 microgramos por kilogramo de peso por minuto, estamos hablando de una administración por vía endovenosa, esta dopamina puede interactuar tanto con los receptores de 1 como con los receptores de 2. Cuando interactúa con los receptores de 1, provoca vasodilatación renal, mesentérica, cerebral y coronaria, y en el túbulo renal, en los riñones, inhibe la reabsorción de sodio. Esta dosis, a esta dosis, la dopamina también puede interactuar con los receptores D2 y los receptores D2 pueden estar en la membrana presináptica y hacen allí la misma función que los receptores alfa 2 del sistema simpático. Por tanto, la estimulación de los receptores D2 provoca una inhibición de la liberación del neurotransmisor, o sea, una inhibición de la liberación, en este caso, de noradrenalina. La suma de estos eventos conduce a una hipotensión, también conduce a una bradicardia, y esto como resultado obviamente de la vasodilatación que provoca la interacción con los receptores de 1, como resultado de la reducción de los niveles de sodio que vamos a tener en sangre si se inhibe la reabsorción de sodio en los túbulos renales, y obviamente como resultado de una reducción en los niveles de noradrenalina como resultado de la activación de 2, que recuerden que cuando se encuentra en una posición, en una ubicación presináptica, conduce a una inhibición de la liberación del neurotransmisor. Sin embargo, cuando subimos la dosis de dopamina, y ahora estamos hablando de un rango de dosis entre 2 y 4 microgramos por kilogramo por minuto, entonces aumenta la contractibilidad cardíaca y comienza a aparecer taquicardia, y esto ocurre porque un incremento en la dosis de dopamina hace que esta dopamina comience a interactuar ahora con los receptores beta 1, o sea, comienza a ser inespecífico o inespecífica la acción de la dopamina. Y si sigo incrementando la dosis, ahora estamos hablando de un rango entre 4 y 5 microgramos por kilogramo de peso por minuto, entonces también comienza un proceso de vasoconstricción, porque a estas dosis la dopamina también es capaz de interactuar con los receptores alfa 1. Por tanto, bajas dosis de dopamina o de compuestos con actividad dopaminérgica suelen provocar una hipotensión, y de hecho esta es una aplicación de particular relevancia en el caso de obstetricia, cuando mujeres embarazadas tienen preeclampsia, e incluso cuando tienen eclampsias. El tratamiento más de primera línea para el tratamiento, para prevenir el incremento de la presión arterial, es precisamente el uso de metildopa, un agonista dopaminérgico. Sin embargo, si la dosis se eleva demasiado, entonces este agonista dopaminérgico comienza a interactuar con los receptores beta 1, provocando un incremento de la frecuencia cardíaca de la fuerza de contracción, y con los receptores alfa 1 específicamente, provocando un aumento de la vasoconstricción. En consecuencia, el efecto que se obtendría con un incremento de la dosis es absolutamente contrario. En vez de provocar hipotensión, provocaría una hipertensión. Esto es algo que ustedes, estudiantes de obstetricia, deberían tomar en consideración y recordar, considerando que los agonistas dopaminérgicos y específicamente la metildopa es uno de los tratamientos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo. Acá les muestro algunos compuestos con actividad agonista dopaminérgica. Están agrupados en base a el compuesto base a partir del cual se originaron. Los usos clínicos de los agonistas dopaminérgicos
Fundamentalmente se utilizan para incrementar el gasto cardíaco y también como agentes antihipertensivos, sobre todo durante el embarazo. A nivel central, se usan también para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, se usan como inhibidores de la inhibición de prolactina, de la producción de prolactina, ya les mencionaba por qué, y con esto se bloquea obviamente las patologías como lactación, infertilidad, tumores hipoficiarios. Les recomiendo, se lo dejaba acá al final de la lámina, para aquellos que no lo han visto, que vean la película Despertares, una película protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams, una película del año 1990. Y se la recomiendo fundamentalmente porque es una película basada en hechos reales. Una película donde por primera vez se prueba en pacientes un agonista dopaminérgico, la L-Dopa, y se logra encontrar que este compuesto es capaz de devolver, digamos, a un estado lúcido pacientes que han estado en estado de coma durante meses, años incluso. Y la película es bien interesante porque demuestra cómo después de varios tratamientos estas personas que tienen despertares, por decirlo de alguna manera, comienzan los despertares en la medida que pasa el tiempo, se van haciendo más cortos hasta que al final las personas dejan de responder a la levodopa, lo cual es el resultado de un proceso de desensibilización de receptores que ustedes vieron ya en las clases de farmacología general. Con esta recomendación hemos llegado al final de la clase. Las referencias o la bibliografía para esta clase son fundamentalmente Farmacología Humana de Jesús Flores y pueden revisar también las bases farmacológicas de la terapéutica de Gulman y Gilman